Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a abrir Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, la última clase, nos quedamos en el verso 10. Perdón, en el verso 22 del capítulo 2. Vamos al capítulo 3. El capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor, el libro de los Efesios, capítulo 3, verso 1. Cuando lo tenga me dice un amén. Dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones para con vosotros, las cuales son nuestra gloria. Y versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este es el tema 8, hermano, de la carta de los Efesios. La verdad que cuando uno empieza a leer estos textos, algunas cosas son muy complicadas de poder entender, porque no todo lo podemos entender, hermano, y hay cosas a las que no podemos entender. Es mejor no quedarse callado, ¿verdad? Porque a veces uno dice cosas que no. Entonces, siempre es un reto exponer de una manera positiva, exponer texto por texto. La Biblia está llena de formas de hablar, literalmente, parábolas, usa hebraísmos, en ocasiones Pablo usa la ironía, el sarcasmo, figuras, analogías. Amén. Pero bueno, siempre pidiendo al Señor que nos ayude a poder exponer estos textos. Amén. En este capítulo, hermano, ya hemos visto mucha gracia de parte de Dios sobre nosotros. No sé si lo ha percibido, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 1 vemos cómo nace la iglesia, en el tema 1, que está en Hechos 19, vimos cómo nace la iglesia cuando Pablo llega a Éfeso, y vimos cómo de una manera sorprendente Dios usó a Pablo, ¿verdad? En el tema 2 vimos, o como título fue, somos bendecidos con toda bendición espiritual, y vimos la intervención del Padre. En el tema 3 vimos que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. La palabra redimido significa comprar. Estábamos nosotros, éramos esclavos. En ese entonces existía la esclavitud y esa palabra era muy común entre ellos. ¿Sabían a qué se referían? Entonces, en el tema 3 vimos que fuimos redimidos por la sangre de Cristo,
y vimos la intervención del Hijo. Y en el tema 4 vimos que se nos fue dada las arras del Espíritu una vez que fuimos redimidos, que tiene que ver con que se nos dio el Espíritu Santo como garantía hasta que el Señor venga. Y vemos ahí la intervención del Espíritu Santo y claramente vemos ahí al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo, lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Amén. Vemos que el Padre interviene, vemos que el Hijo interviene y vemos que el Espíritu Santo ahora está interviniendo en la iglesia, la está preparando hasta que el Señor venga. En el tema 5 lo vimos también, vimos que Pablo hace una oración muy ferviente para que los efesios tengan revelación en el conocimiento de Él. Realmente Pablo quiere que conozcan los atributos de Él, que son bien importantes conocer los atributos del Señor. Y uno de los atributos, quizá hermano, menos comprendidos por los cristianos es la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque en ocasiones, hermanos, pasamos momentos bien difíciles y no entendemos por qué. Pero sabemos que el Señor tiene control de todas las cosas. Dios es un Dios soberano. Entonces Pablo ahora tenemos que acordarnos que estaban en su primer amor cuando se escribe la carta y según algunos eruditos piensan que 30 años después pierden este amor, que es cuando la iglesia de Éfeso es reprendida. Porque de eso se trata cuando es reprendida en el Apocalipsis, de esa iglesia que ha perdido su primer amor. Sin embargo, aquí tienen ese amor ferviente y Pablo está orando para que ellos ahora maduren, porque puede haber que hay cristianos que tienen amor, pero les falta madurar todavía. En la vida cristiana hay obstáculos, hermano, se presentan duras pruebas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia también, y precisamente para eso Dios quiere que crezcamos. Tenemos que acordarnos que la iglesia no es perfecta, pero vamos a una perfección. Amén. En el tema 6, nosotros expusimos como título salvos por gracia. Constantemente Pablo habla sobre la gracia y nuevamente vemos la gracia de Dios sobre nosotros. Y en el tema 7, que fue ya el capítulo 2 desde el verso 13, desde el verso 11, hasta el verso 22, como título fue "Mas nuestra ciudadanía está en los cielos". Y nuevamente, hermanos, nosotros vemos la gracia de Dios. Ahora, hasta aquí nosotros estamos viendo, hermano, a un Dios dador. Constantemente vemos a Dios dar, nos está dando, como decir, Dios nos da de su gracia, nos redimió, nos da su Santo Espíritu, nos da una congregación, nos da su palabra. Hermano, Dios nos da todo lo necesario a través de Cristo, todo es a través de Cristo, Nos da todo lo necesario a través de Cristo espiritualmente para que tú y yo podamos progresar en la vida espiritual. Dios nos da todo lo necesario para que tú y yo podamos madurar en la vida espiritual. Entonces entendemos que no hay excusa. No hay excusa, amén. Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder crecer espiritualmente. Nos dio una Biblia, su palabra, nos da su Santo Espíritu, nos da una congregación para que tú y yo podamos crecer, para que tú y yo podamos madurar. Amén. Entonces, nosotros vemos hasta estos versículos o capítulos constantemente a un Dios de gracia y Pablo lo llama las riquezas de su gracia. Porque Dios es rico en gracia. ¿Por qué? Porque estamos viendo constantemente que Dios está dando. Nos dio salvación, nos da su Santo Espíritu, nos da su palabra y constantemente, hermano, nos está dando. Ahora la pregunta es, ahora ¿cómo yo voy a corresponder a esa gracia? Amén. ¿Cómo yo voy a responder a esa gracia? Ahora, ¿qué vamos a ver en el capítulo 3, hermano? ¿Qué vamos a ver en el capítulo 3? Lo que Pablo va a nombrar un misterio escondido revelado, y entre paréntesis repito, la iglesia. Amén.
¿Cuándo nace la iglesia, hermanos? En Hechos capítulo 2. Ahí nace la iglesia. Mire qué hermoso, amén. Porque ¿cómo viviríamos nosotros, hermanos, sin la iglesia? ¿Cómo viviríamos? Sería muy difícil nuestra vida sin la iglesia, sin reunirnos. La palabra iglesia es una palabra griega que es eclesia, que significa reunión. Asamblea, tenemos que acordarnos que la iglesia somos nosotros, ¿verdad? No son las cuatro paredes, aunque en este lugar tiene que haber reverencia. Pero la palabra iglesia es la reunión de los santos, la asamblea. Entonces cuando nos reunimos, ahí es la iglesia. Ahí es la iglesia. Amén. Los cristianos nacidos de nuevo no podemos vivir lejos de la comunidad cristiana, no podemos vivir. Las personas que dicen, pues es que yo no me congrego, yo me congrego en mi casa, o ¿para qué voy a la iglesia? Porque hay mucha gente así ahorita en este momento. La gente que dice eso realmente lo que está diciendo es que no quiere algo que Dios estableció. Porque Dios fundó una iglesia. Amén. Entonces cuando alguien dice, pues ¿para qué voy a la iglesia? Yo en mi casa me congrego, yo en mi casa leo, yo en mi casa oro. Realmente está, hermano, bueno, entendemos que su condición espiritual está un poco deplorable, ¿verdad? Pero realmente se entiende de que no quiere algo que Dios estableció. Dios fundó la iglesia, Dios creó la iglesia. Entonces, ¿qué va a hablar Pablo en este capítulo 3? Precisamente de eso, de la iglesia. De la iglesia, en este capítulo 3 que tiene 21 versículos, realmente Pablo ora y todo esto lo da como una sola idea, ora para que los efesios, en esa gracia que les fue dada, se fortalezcan, crezcan, se arraiguen y sean cimentados más y más. Sean cimentados más y más. Porque mire cómo dice el versículo 14, estamos ahí. Mire cómo dice, por esta causa doblo mis rodillas. Mire, esa es la mejor forma de orar, doblando las rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Y mire, porque ahora el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Mire por qué Pablo está orando, hermano. Está orando por algo que años después perdieron, el amor. Es bien fácil a veces perder eso, ¿verdad, hermanos? Te hacen algo y le sale el viejo hombre a uno, hermano. Pablo está orando por eso y usa la palabra arraigado. Está usando aquí una figura como de un árbol que echa raíces, que vienen vientos, vienen tempestades, tormentas y no lo mueven, hermano. Y luego cuando habla de fundamentado está hablando de una construcción también, está usando otra figura. Entonces Pablo, hermano, realmente en este capítulo 3, que vamos a ir viendo poco a poco, está haciendo una oración o va a elevar una oración, pero antes de elevar una oración como que se detiene un poco para explicar el plan soberano, cómo el Padre a través de Cristo funda la iglesia. Porque si usted lee, ya hemos visto los temas, capítulo 1, capítulo 2, está Dios dando de su gracia, y está dando de su gracia, y nos compró, y nos redimió, y nos dio de su Espíritu Santo, y somos ciudadanos. Y después en el capítulo 3 dice, por esta causa, yo Pablo, porque mire lo que dice, por esta causa, en el capítulo 3, verso 1, pero en el verso 14 también dice, por esta causa, lo vuelve a decir. Entonces como que Pablo va a elevar una oración, pero se detiene un poquito porque quiere explicar ese misterio revelado que es precisamente, hermano,
la iglesia. Y como dije anteriormente, ¿cómo sería nuestra vida, hermanos, si no nos reuniéramos? Necesitamos venir a reunirnos como iglesia, alabar al Señor, exaltar al Señor, a recibir su palabra, a ser fortalecidos. Yo sé que de repente algún hermano como que no te ve bien o no lo ves bien, pero aquí estamos. Necesitamos del Señor. Entonces, ¿qué va a explicar Pablo aquí en estos versos? Va a hacer una oración, pero se va a detener un poquito a hablar sobre cómo le fue revelado ese misterio, que es precisamente, hermano, la iglesia, porque estamos en el tiempo de la iglesia. Hermoso tiempo, en el tiempo de la gracia, donde Dios está trabajando ahorita con la iglesia. Amén. ¿Cómo podemos dividir este capítulo? Desde el verso 1 hasta el verso 13, Pablo expone que estamos en la dispensación de la iglesia, estamos en el tiempo de la iglesia, y desde el verso 14 hasta el verso 21 de este capítulo, Pablo ora por la iglesia, ora por los creyentes. Porque repito, mire cómo comienza, capítulo 3, verso 1, ¿está ahí? Dice, por esta causa, yo Pablo. Y luego en el versículo 14 dice, por esta causa, lo vuelve a decir. ¿Qué quiere decir? Realmente Pablo, después de exponer toda la riqueza de la gracia de Dios, va a elevar una oración por la iglesia, pero antes de elevar una oración, hace un paréntesis para explicar cómo Dios en su soberanía fundó la iglesia, creó la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, mire cómo comienza, capítulo 3, verso 1. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Es decir, Pablo está diciendo, en base a todo lo mencionado, en base a toda la gracia que Dios nos da a través de Cristo, en base a que Dios lo llamó a predicar a los gentiles, y que todo eso le causaba a él, hermano, mucho sufrimiento. Dice, por esta causa, dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahora, en este texto, hermano, por lo menos yo encontré 3 cosas, 4 cosas que podrían ser más. Quizás el Señor a usted a leer le va a dar más, ¿verdad? Y gloria a Dios. Pero cuando dice, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Número 1, Pablo, hermano, cuando dice prisionero, realmente estaba en prisión. Él estaba en prisión. En ese momento que él escribe, estaba en prisión. Esta carta, hermano, de los Efesios, como la de Filemón, los Colosenses, los Filipenses, le llaman las cartas de la cautividad, o las cartas desde la prisión. Entonces Pablo, cuando escribe, estaba en prisión. Pero ¿qué vemos aquí? Pablo no se está quejando, hermano. ¿Qué nos enseña esto? Pablo está en prisión, y esto nos enseña que estaba aceptando la voluntad de Dios. Y qué difícil, hermano, a veces es aceptar la voluntad de Dios. Y a veces Dios nos habla de una forma, y Dios nos habla de otra forma, y Dios nos habla y nos dice una y otra vez. Y en ocasiones se nos hace difícil aceptar la voluntad de Dios. Pablo aquí está en prisión, hermano, y está aceptando la voluntad de Dios. Porque él sabe que si Dios quisiera, lo saca en un momento. ¿Se acuerdan, Filipos, cuando vino el temblor y salió? Si Dios hubiera querido, lo saca de ahí. Pero entendemos, hermano, que en ocasiones es difícil que aceptemos la voluntad de Dios. ¿Qué más nos enseña este texto? Que Pablo estaba en prisión, pero mire bien, hermano, no lo detenían. No lo detenían. Seguía haciendo la obra, seguía haciendo la obra. Pablo estaba en una prueba,
pero seguía haciendo la obra, seguía haciendo la obra. Nosotros no vemos en ninguno de los textos que dice, hermanos, mire que sáquenme de este lugar. No, está haciendo la obra del Señor. Y a veces, amados hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado o no le ha pasado, pero a veces nos encontramos en pruebas y a veces nos queremos esperar hasta que pase esa prueba para servir al Señor. A veces así. Cuando resuelva ese problema, entonces voy a servir al Señor. Cuando resuelve ese asunto, entonces voy a... ¿Y cuándo va a hacer eso? Cuando mi esposa, entonces yo le voy a echar ganas. Cuando mi esposo, entonces yo le voy a echar ganas. Hermano, ¿qué vemos aquí? Que no lo detenían. Tú puedes estar en medio de una prueba difícil, hermano, pero seguir haciendo la obra del Señor. Seguir haciendo la obra del Señor. Orando, ayunando, exaltando al Señor, haciendo la obra del Señor. La vida cristiana es un llamado a la negación, hermanos. El Señor Jesús nos dijo a nosotros que no iba a ser fácil. Amén. Entonces, a pesar de las difíciles pruebas, vemos nosotros que no lo detenían. Seguía haciendo la obra del Señor. ¿Qué más nos enseña esto? Lo que dice el texto, ¿verdad? Que Pablo estaba en prisión por predicarle a los gentiles. Dice, por esta causa yo, Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús, aunque él estaba prisionero por el Imperio Romano, él estaba libre espiritualmente, pero él se asumía como un prisionero, pero de Cristo. Y un prisionero, hermano, ¿sabe qué? No tiene voluntad. Un prisionero no hace lo que quiere. Y yo no quiero preguntar cuántos han estado en la cárcel, ¿verdad? Pero en la cárcel, hermano, uno no puede hacer lo que quiere. Bueno, no pueden hacer lo que quieren. No hay voluntad. Pablo dice, yo soy prisionero de Cristo. Él se asume como prisionero de Cristo, aunque estaba en una prisión. Como decir, mi voluntad es hacer la obra del Señor. Es lo que yo quiero hacer, la obra del Señor. O más bien, o yo no tengo voluntad ya. Amén. Entonces dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Es decir, Pablo está diciendo, aquí estoy yo por ustedes, porque les predico a ustedes, pero este no es un reclamo, sino que es un privilegio, porque hermano, es un privilegio servir al Señor. Es decir, los judíos, hermano, que no creían en Cristo como el Mesías, tenían a los gentiles como inmundos. Ya lo explicamos en una de las clases, ¿verdad? Los judíos que no creían en Cristo, en vez de ser luz, despreciaban a los gentiles. Y algunos eruditos exponen que los judíos pensaban que Dios había hecho a los gentiles para ser combustible del infierno. Mire lo que ellos pensaban. Entonces, mire el cuadro. Cuando Pablo le predicaba a los judíos, mire bien, cuando Pablo le predicaba a los judíos y le decía que esta gracia era también para los gentiles, eso le causaba mucho celos a los judíos y por lo tanto le causaba persecución a Pablo. Muchas de las persecuciones, hermanos, vinieron por los mismos judíos que no creían en Cristo Jesús. Y eso causaba prisiones, azotes y persecución. Amén. Entonces dice Pablo, por esta causa, como que dice, porque les predico a ustedes. Pero no es un reclamo, sino un privilegio. Por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Amén. Verso 2. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está diciendo que esta gracia
Estos dones de ministrar o de administrar le fueron dados por Dios y son para edificar a la iglesia. Pablo está exponiendo, hermanos, que los dones, la gracia no vino de él, sino de Dios. Pablo aquí se presenta como un administrador. Y su tarea era entregar esta gracia, que predicar el evangelio. Esa era la tarea de él. Él se consideraba simplemente como un administrador nada más. Verso 3. ¿Cómo supo Pablo que Dios le había llamado a entregar esta gracia? Verso 3. Por revelación. Mira lo que dice. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Cómo supo él? Por revelación. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermano? Está diciendo dos cosas. Número 1, le fue revelado el evangelio. Número 2, está diciendo que, mire bien, hermano, que él nunca en su mente, yo creo que nos vamos a identificar un poquito nosotros aquí con él, porque él nunca en su mente, nunca en su mente, recordemos quién era Pablo, era un fariseo, él nunca en su mente pensó que iba a ser un predicador de la iglesia. Es más, perseguía a la iglesia. Y pregunta, hermano, ¿usted algún día antes de su conversión llegó a pensar que iba a servir al Señor? Jamás, hermano. ¿Usted algún día llegó a pensar que iba a ser un aleluya? ¿Usted llegó a pensar un día que usted iba a recibir la salvación, que usted iba a compartir la palabra? ¿Usted llegó a pensar algún día que usted iba a abrir un servicio, que iba a cantar, que iba a ser pastor o esposa de pastor? Jamás le pasó a usted por su mente. A mí jamás me pasó en mi mente eso tampoco. De un día yo recibí la salvación, de un día recibir el llamado pastoral, jamás me pasó a mí por la mente. Es más, ¿sabe qué, hermano? Usted corría de los aleluyas. Bueno, pienso yo, no sé. Usted decía, yo soy católico, apostólico, romano. Dice, por revelación. O sea que, mire, hermano, que él no son los méritos de él, no es que él estaba bien preparado, no, por revelación. Me fue declarado el misterio. El misterio significa algo oculto, pero que ahora es mostrado, es lo que significa la palabra misterio. Declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5. Dice, misterio. Voy, repito, la palabra misterio significa algo que no era revelado y ahora lo es. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a quien, a sus santos y profetas por el Espíritu. Mire lo que está diciendo, es decir, todos los profetas del Antiguo Testamento, aún del Nuevo Testamento y los Salmos, hablaban de Cristo, hablaban de Salvador, mas sin embargo, hermano, poco entendían cómo Dios a través de Cristo iba a salvar a los gentiles e iba a ser un solo pueblo, tanto judíos como gentiles. Un solo pueblo, hermano. Una sola iglesia. Amén. Yo no sé si usted de repente, hermano, se encuentra con alguien en la calle, en la tienda, y interactúa con alguien y rápidamente se da cuenta que es cristiano y le pregunta, ¿y usted es cristiano? Y amén, amén, amén. Porque somos un pueblo. Aquí estamos congregados nosotros, en otra iglesia están congregados otros hermanos, pero somos un pueblo, somos una sola iglesia.
¿Me explico, hermano? Todas las iglesias que creen que la salvación es por gracia son las iglesias de Cristo. Quizá nosotros estamos aquí, otros en otro lado, pero somos una sola iglesia. Somos una sola iglesia. Lógicamente el Señor va a pedir cuentas a cada pastor, ¿verdad?, de lo que hace en la iglesia. Pero cuando uno se encuentra a alguien, cuando uno se encuentra a alguien y empieza uno a hablar, hermano, con la persona, y oiga usted, amén, yo soy cristiano, fíjese. Pero ya en este tiempo ya tiene que preguntar bien, ¿verdad? Porque dicen que los católicos son cristianos, pero no son cristianos. Dice el texto, amén. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Más adelante vamos a ir viendo que se trata de la iglesia. Verso 6, dice que los gentiles, esa es la iglesia, que los gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mire qué dice Pablo, ¿eh? Los gentiles, ¿quiénes, hermano? Los efesios, los colosenses, los romanos, los tesalonicenses, los ogdenenses. Imagínense que una carta a los ogdenenses, ¿verdad? Pablo a los ogdenenses. Gracia y paz. Estoy maravillado de cómo son amorosos y ya no se pelean. Han dejado de comer mucho. Imagínense qué carta los mandarían a los ogdenenses. Y por ahí en la iglesia, por medio de mis colaboradores, he escuchado que un hermano y una hermana, santos, sacan los trapos al sol, ¿verdad? Yo les he dicho que las cartas, hermanos, cuando se escribían, se leían en la congregación. Así. Y si salía el nombre de alguien, salía. Imagínense cuando llegó la carta de los Corintios y la tuvieron que leer. Carnales, y las mujeres no se sujetan y se embriagan en la cena del Señor, imagínense. O cuando se escribe aquella carta donde estaba Jezabel, y seguramente ahí estaba sentada, así se escribía. Verso 6 dice que los gentiles, quienes, los que no son judíos de sangre, hermano, dice, son coherederos. Esto les causaba mucho ira a los judíos, a los que no creían en Cristo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué significa la palabra coheredero? Significa participante. Participante, es decir, mire bien, hermano, así como los judíos en el antiguo pacto se gozaban con las hermosas promesas, hermano, veían tremendos milagros, venía la presencia de Dios en una nube y aún así ministraban una figura, una sombra. Ahora cuánto más en la iglesia, que ya no ministramos una figura sino al Espíritu de Dios. Amén. Luego dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa, y todo en Cristo por medio del Evangelio. Verso 7, mira lo que dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es como si Pablo dijera, yo sin merecer
este llamado el Señor me hizo ministro. De vez en cuando, hermanos, deberíamos de decir eso. Sin merecerlo yo, Dios me hizo un llamado a la salvación, pero también a servirle, sin merecer. Sin merecer. Ahora pregunta, ¿cómo es que nosotros, hermanos, sin merecer, el Padre, por medio de Cristo, nos ha hecho ministros? ¿Cómo pasa eso, hermano? Porque, miren, no había ni una remota forma de que usted y yo algún día sirviéramos al Señor, a menos de que ahora lo produjera el Padre por medio de Cristo, solamente. Porque, repito, hemos repetido varias veces, uno tendría que ser judío, de la tribu de Leví, y ministraban una figura, una sombra de lo que iba a venir. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, qué privilegio el Señor nos ha dado, que le podemos servir a través de Cristo. ¡Qué privilegio! Dice, del cual yo fui hecho ministro. Y no por él, dice, por el don de Dios, le da la gloria a Dios. Dice, de la gracia de Dios que han sido dadas según la operación de su poder. Dice, de su poder. Tenemos que recordar, hermano, que los milagros sorprendentes que Dios hizo a través de Pablo en Éfeso eran tremendos, tanto que se llevaban los delantales y la gente la sanada. Pablo, ¿qué dice Pablo? Ese es don de Dios, eso es por la gracia de Dios, eso es según su poder. Constantemente le está dando la gloria a Dios. Verso 8. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, mire la gracia, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mire que tenía bien puestos los pies sobre la tierra. Dice, a mí que soy el más pequeño. El más pequeño. Antes se llamaba Saulo, ¿verdad? Y después se cambió el nombre a Pablo. Pablo significa el más pequeño. Amén. Porque realmente eso somos, hermanos. Somos pequeños. Somos pequeños delante de Dios. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles las inescrutables. ¿Qué significa la palabra inescrutable? Significa incomprensible. Algo que no cabe en nuestra mente, hermano. Pablo está citando el Salmo 145:3. Salmo 145:3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, su grandeza es inescrutable. Algo incomprensible. Es decir, es tan incomprensible la gracia de Dios, hermano. Tan incomprensible. Que muchas veces le hemos fallado, hermano, nosotros. Y como el Señor en su gracia nos perdona. En ocasiones tenemos actitudes que no son conforme a nuestro llamado. Y vemos su gracia, vemos su misericordia. Incomprensible. Es tan incomprensible la gracia de Dios que un hombre a punto de morir, estando en la cruz con Cristo, el Señor le dio salvación. Comprensible la gracia de Dios. Verso 9. Dice, de aclarar todas las cosas, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Es decir, siempre, hermano, el plan de Dios siempre fue dar esa gracia a todos. Y para eso creó la iglesia. Para eso hizo que naciera la iglesia. Me parece a mí incomprensible, hermano, cómo Dios siempre pensó en ti, en mí, en darte salvación. Pensó en nosotros siempre. ¿Y qué hizo? La iglesia. Amén. El evangelio. Verso 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién, hermano.
de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Otra versión dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. Algunos eruditos interpretan que los judíos pensaban que no había otro plan, que no había forma, que nada más Cristo iba a llegar con ellos, con los judíos, y se acabó. Pero Dios tenía otro plan, hermano, de salvarnos, de comprarnos, de redimirnos, de darnos su Santo Espíritu, de darnos su palabra. La hizo prevalecer a través de los años y nos dio una congregación donde nos podemos reunir, alabar al Señor, exaltar al Señor y ser fortalecidos por el Señor hasta que Él venga. Verso 11. Conforme al propósito eterno. Mire que era un plan eterno ya, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Verso 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestras